¿Les ha pasado que cuando conversan por primera vez con una persona que acaban de conocer y saben que se dedica a la enfermería, a la medicina, a la ingeniería o cualquier otra profesión, no saben exactamente cómo dirigirse a ella? A mí me pasó hace muchos años con una persona que se dedicaba a la enfermería y no sabía si decirle hola enfermera o licenciada o señorita. Bueno, algo similar pasa con una psicóloga, por ejemplo. Deberíamos decirle licenciada, doctora o psicóloga. Bueno, pues de eso se trata el capítulo de hoy. Haremos un recorrido por los nombres de las profesiones y conoceremos su significado. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Sé que estas preguntas podrían parecer absurdas, pero la verdad es que a veces caemos en un conflicto cuando nos tenemos que dirigir a alguien basándonos en su profesión. Es hasta chistoso pensar que le diremos a una persona, buenas tardes, pintora. Mejor le decimos maestra, aunque nunca hayamos tomado clases con ella, para no entrar en conflicto. O a un policía, buenas tardes, policía. A veces optamos por llamarlo oficial. Y si nos ponemos muy puristas, podemos llegar a conclusiones como que una psicóloga no es una doctora y que un médico en algunos casos no posee un doctorado, así que tampoco sería correcto llamarlo doctor. En medio de esta confusión, se agradece mucho cuando alguno de estos profesionales nos aclaran la forma de dirigirnos a ellos, y más aún, cuando nos piden llamarlos por su nombre. Esto reduce la presión social y rompe el hielo y las barreras. Pero entremos en materia con la primera de las confusiones. ¿Cuál es la diferencia entre un licenciado y un abogado? ¿Son lo mismo? Para ir aclarando la idea, analicemos primero el significado de la palabra licencia. Una licencia, del latín licentia o licentia, es un permiso para hacer algo. El término permite también nombrar al documento o contrato en el que consta la licencia en cuestión. Por ejemplo, la licencia para conducir es justamente ese permiso o autorización administrativa que se nos otorga para poder manejar un vehículo automotor en la vía pública. Para el derecho, el contrato de licencia es una autorización que cede el derecho de uso de un bien a otra persona u organización. Por lo general se trata de bienes intelectuales o no tangibles, como una marca o una patente. Para entender este segundo concepto de licencia, veamos el ejemplo de algunos personajes de una película o de la televisión. Bien. Estos personajes tienen derechos de autor. Supongamos que una empresa que fabrica cuadernos quiere usar estos personajes para ponerlos en los forros de sus productos. Bueno, si los hace sin pedir permiso de los autores, estaría cometiendo un delito. Por esto, la empresa de cuadernos le pide autorización a los dueños del derecho de autor para utilizarlos. Este lo otorga a través de una licencia y así los personajes aparecerán en los cuadernos. También a esto se le llama licenciamiento. Bueno, pues con todo esto en mente podemos tener claro que licenciado es la condición que alcanza alguien que consigue una licencia. En el caso de las profesiones, el término se utiliza para describir a la persona que completó una licenciatura, un título de carácter universitario al que se accede después de cursar una carrera de entre 4 y 6 años de duración. Esto quiere decir que después de haber adquirido los conocimientos, competencias y práctica en una determinada profesión y haber demostrado sus aptitudes, la institución educativa otorga a ese estudiante una licencia para que pueda ejercerla profesionalmente. Es por esto que en la gran mayoría de las carreras universitarias lo que se obtiene es un título de licenciatura. La persona es licenciada, es decir, autorizada para ejercer su profesión. De acuerdo con la teoría, el individuo que la obtiene queda habilitado para ejercer una cierta profesión, como ya lo dijimos, certificando sus capacidades e idoneidad para la actividad en la cual se ha formado.
Estos casos sirven de ejemplo. El equipo ha decidido contratar un licenciado en psicología para enfrentar el último tramo del torneo. Mi hijo es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Discúlpeme, licenciado, pero no concuerdo con usted. Necesitamos un licenciado en Administración de Empresas para que nos ayude a salir adelante. En el lenguaje cotidiano se conoce como licenciado a quien se precia de ser culto, experto o entendido. Muy bien, licenciado, nos acaba de enseñar los secretos del fútbol en apenas 10 minutos. No soporto a Miguel, se cree licenciado en relaciones humanas. Licenciado también es la persona que ha sido declarada libre o despedida de una obligación. Fíjense, el entrenador fue licenciado después de una nueva derrota del equipo. Los soldados fueron licenciados tras 2 meses de conflicto. Les dieron licencia. En lo que respecta a las abreviaturas, la más común es LIC, para referirse a licenciados de ambos géneros. Esta se usa para referirse a un licenciado de género masculino y esta para referirse a una licenciada. Ahora revisemos la palabra abogar. Esta viene del latín advocare, que significa defender en un juicio. Sus componentes léxicos son el prefijo ad, que significa a o hacia, y vocare, que significa hablar. El diccionario nos dice que un abogado es una persona legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarla en un pleito. De ahí viene la figura del abogado defensor. También dice que un abogado es una persona que está licenciada en derecho. Los abogados y los economistas suelen necesitar cursos complementarios a su titulación para su integración laboral. Ahora podemos concluir que un abogado por fuerza debe tener la licenciatura en Derecho, mientras que ser licenciado no implica necesariamente ser abogado, porque licenciaturas hay en muchas ramas del conocimiento y derivan en una gran cantidad de profesiones: psicología, derecho, comunicación, nutrición, contaduría, economía y muchas más. Veamos el caso ahora del término maestría. Este es un grado académico de posgrado y para poder cursarlo es necesario contar con un título profesional, una licenciatura. El objetivo de una maestría es lograr una profundización teórica, tecnológica y profesional sobre una determinada área. Este posgrado es ideal para quienes buscan una actualización más profesional que académica. Se puede definir maestría como el arte y destreza en enseñar o ejecutar algo. Viene justamente de la palabra maestro, y así se le llama a quien obtiene un título de maestría, maestro. Revisemos ahora el término doctor. Hoy en día, las escuelas y facultades de medicina ofrecen 3 tipos de títulos: el de licenciado en medicina, el de médico cirujano y el de médico cirujano y partero. Pero como ya lo hemos dicho coloquialmente, nos dirigimos a un graduado o licenciado en medicina como doctor o doctora. Realmente, si somos estrictos, si el médico no posee un doctorado, no es un doctor. Pero esta es una mención cotidianamente aceptada, incluso en muchos otros países. Los doctorados pueden estudiarse en una enorme gama de disciplinas que incluso nada tienen que ver con la medicina. El grado de doctor o doctorado es un posgrado también y conduce al profesional hacia el campo de la docencia universitaria. Es el grado máximo de un posgrado, aunque actualmente existen los postdoctorados y es el tercer ciclo de estudios universitarios. Un licenciado solo puede impartir clases en el campo de la educación media y técnica. Los orígenes más remotos de la palabra doctor pueden rastrearse entre el primero y segundo milenio antes de nuestra era, en las invasiones indoeuropeas que nos trajeron la raíz doc, de la que proviene la palabra latina docere o docere, que derivó a su vez en doctoris, la cual significa maestro o el que enseña. Así que el doctorado genera profesionales más inclinados hacia la docencia y la investigación. Finalmente hablemos un poco acerca de las ingenierías.
Seguramente les ha tocado escuchar una de esas típicas discusiones sobre quién es mejor, los licenciados o los ingenieros, como si se tratase de dos especies rivales y totalmente diferentes la una de la otra. La verdad es que esto solo es un mito, de hecho genera una gran confusión, ya que en realidad no son tan distintas. ¿Las ingenierías en realidad son licenciaturas? Bueno, todas las carreras profesionales son licenciaturas, ya lo dijimos, y estas deben tener un registro de validez oficial de estudios para que se otorgue una cédula y un título con el cual se pueda ejercer. En una licenciatura en Ingeniería, Ciencias Químicas o del área de salud, se obtendrán conocimientos que permitirán adquirir diferentes habilidades técnicas, científicas e incluso administrativas con el fin de desarrollar nuevas tecnologías, procesos, innovaciones y avances en las distintas disciplinas. Así que, ¿ingenieros contra licenciados? Es muy común creer que las carreras de tipo ingeniería son carreras con campos laborales más prácticos y que las licenciaturas son, en su mayoría, trabajos de oficina. Esto es un error. Algunos ingenieros, dependiendo de la disciplina, pasarán la mayor parte de su tiempo dentro de una oficina o laboratorio. También es posible encontrar licenciados que jamás estarán encerrados dentro de un cubículo. De hecho, hoy en día existen carreras como la licenciatura en Ingeniería Económica y Financiera, en la que se unen conocimientos y habilidades del mundo de los negocios con las tecnologías y los medios digitales de comunicación. Se dice que la palabra ingeniero viene del latín ingenium, formada por el prefijo in, que significa en, y genium, que significa engendrar y también producir o crear. De ahí también viene la palabra ingenio o ingenioso, que se refiere a personas creativas o que producen ideas. La ingeniería puede definirse como el estudio y la aplicación de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la creación, perfeccionamiento e implementación en entornos físicos o como estrategias tecnológicas. Como ya lo dijimos, el título de ingeniero se le otorga al profesional que concluyó el grado académico de licenciatura, pero que fue capacitado con el tipo de conocimientos y técnicas que acabamos de mencionar. Ya para ir redondeando les doy un consejo. Si no sabemos muy bien cómo dirigirnos a una persona que acabamos de conocer basándonos en su profesión y esto nos da inseguridad, bueno, sigamos una regla simple del protocolo. Hablemosle de usted y dirijámonos como señor, señora o señorita, seguido de su profesión. Por ejemplo, señor policía, señora psicóloga, señor contador o señorita enfermera. Sé que suena raro, pero estoy seguro que de inmediato nos dirán la forma correcta de dirigirnos a ellos, y estoy seguro será de una forma menos rígida y más amable. Como reflexión final diremos que desde que somos pequeños se nos educa para ser alguien en la vida. Se nos dice que podemos serlo si estudiamos mucho y nos convertimos en profesionales, y se le da al estudio académico una sobrevaloración. Esto trae como consecuencia que, sin importar las inclinaciones y las pasiones de los individuos, casi todos terminen concurriendo en la universidad para estudiar carreras que prometen una vida laboral estable, convirtiéndose en médicos, abogados, economistas, físicos y demás profesiones. Pero todo esto tiene un inconveniente que para nada es menor. Ocasiona que muchas personas sean infelices, porque al descubrir que ni siquiera esa carrera y un trabajo estable les proporciona la dicha de sentirse a gusto consigo mismos, sienten que han perdido el tiempo y que su vida se encuentra vacía. Todo por permitir que ciertas normas sociales, que para algunos son válidas, corrompan su libertad y frustren sus deseos de dedicarse a otra cosa que los complete y los haga felices de verdad.
Obtener una licenciatura puede ser ideal si se desea trabajar como médico, ingeniero o cualquiera de estas profesiones, pero lo más importante es tener vocación para ello. Es necesario estudiar aquello que realmente nos apasiona e intentar crearnos un futuro que nos haga felices. Es necesario tener presente que muchísimas personas grandes en lo suyo han sido autodidactas, por lo que la opción para aprender no es valiéndonos del sistema de educación estandarizado, sino del sistema que mejor se amolde a nuestras posibilidades y necesidades. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.